Imagina esto. Estás parado en el desierto abrasador del Irak moderno. Estás rodeado solo de arena y silencio. Bajo tus pies yace un secreto tan profundo que desafía todo lo que creíamos saber sobre la civilización humana. Un secreto que ha permanecido enterrado por más de 5000 años. Y cuando los arqueólogos desenterraron por primera vez este misterio, en el siglo XIX, no pudieron creer lo que encontraron. Según todo lo que sabíamos sobre la historia humana, esta civilización no debería haber existido. No todavía. No con este nivel de avance. No con esta sofisticación. Antes de profundizar en uno de los mayores misterios de la historia, considera esto. Si te fascinan las civilizaciones antiguas y los fenómenos históricos inexplicables, te encantará lo que viene a continuación. Asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar la campana. Así no te perderás ninguna de nuestras investigaciones sobre el pasado olvidado de la humanidad. Si esta historia te da escalofríos como a mí, muestra tu apoyo con un me gusta. Compártela con alguien que aprecie un buen misterio. Confía en mí. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de ver la historia antigua. El año era 1849. Un joven arqueólogo británico llamado Austen Henry Layard estaba excavando entre las ruinas de la antigua Mesopotamia. Él buscaba pruebas del imperio asirio, pero lo que encontró era mucho más antiguo, mucho más extraño. Enterrado bajo capas de tierra y tiempo, descubrió tablillas de arcilla cubiertas con un sistema de escritura nunca antes visto. Un guión con forma de cuña que parecía casi alienígena por su precisión geométrica. Esto era la escritura cuneiforme. Llevaría décadas antes de que los eruditos pudieran siquiera comenzar a entender lo que decían estas tablillas. Pero cuando finalmente descifraron el código, se dieron cuenta de algo impactante. No eran textos asirios. Habían sido escritos por una civilización anterior a los asirios, anterior a los babilonios, anterior a los acadios. Una civilización que parecía surgir de la nada, completamente formada. Poseía tecnologías y conocimientos que no deberían haber existido durante miles de años. Esta era Sumeria. Fue la primera civilización en la Tierra, o al menos eso es lo que la evidencia sugiere. Pero aquí es donde la situación se vuelve extraña. La mayoría de las civilizaciones se desarrollan gradualmente a lo largo de los siglos. Se observa la progresión desde simples sociedades de cazadores-recolectores hasta comunidades agrícolas. Luego, lentamente, evolucionan a ciudades organizadas. Es una evolución natural que requiere tiempo. Pero Sumeria aparece en el registro histórico alrededor del año 3500 a.C. Ya estaba avanzada, organizada, ya escribía, construía y creaba arte y literatura. Es como si alguien hubiera pulsado el avance rápido en el desarrollo humano. De repente, esta increíble civilización prosperaba en el sur de Mesopotamia. Esto ocurría entre los ríos Tigris y Éufrates, sin una historia de origen clara. Los propios sumerios tenían una explicación para esto. Es una explicación que hace el misterio aún más profundo. Según sus propios textos, su conocimiento no provenía del desarrollo humano gradual. Procede de los dioses. Específicamente, de seres que llamaron Anunnaki. Ellos descendieron de los cielos y enseñaron a los humanos todo lo que necesitaban saber. Ahora, antes de descartar esto como mitología primitiva, considera lo siguiente. Los sumerios eran meticulosos en el mantenimiento de registros. Documentaban todo con una atención al detalle que rivaliza con la burocracia moderna.
Llevaban listas de sus reyes, sus leyes, sus transacciones comerciales y sus observaciones astronómicas. No eran un pueblo supersticioso que vivía en la ignorancia. Eran sofisticados, organizados y racionales. ¿Por qué insistirían una y otra vez en sus textos? ¿En que su civilización fue un regalo del cielo? Permítanme ilustrar lo que lograron estas personas antiguas. Así comprenderán por qué los arqueólogos quedaron tan asombrados. Los sumerios inventaron la escritura, no solo pictogramas simples, sino un sistema de escritura completo. Era capaz de expresar ideas complejas, conceptos abstractos, poesía y códigos legales. Inventaron la rueda, revolucionando el transporte y la fabricación de cerámica. Crearon las primeras escuelas, que llamaron edubas. Allí los escribas aprendían a leer y escribir. Desarrollaron las matemáticas basándose en un sistema sexagesimal, es decir, de base 60. Por eso todavía tenemos 60 segundos en un minuto y 60 minutos en una hora hoy día. Fueron los primeros en dividir el círculo en 360 grados. Crearon el primer código legal conocido, anterior a las famosas leyes de Hammurabi, por siglos. Construyeron complejos de templos masivos, llamados zigurats. Estos dominaban el horizonte de sus ciudades. Desarrollaron avanzados sistemas de irrigación que transformaron el desierto en tierras de cultivo fértiles. Tenían una comprensión sofisticada de la astronomía y crearon calendarios precisos. Incluso tuvieron el primer ejemplo conocido de gobierno bicameral. Este contaba con 2 cuerpos legislativos. Esta no es una civilización dando sus primeros pasos. Esta es una civilización que corre a toda velocidad desde el principio. Y nadie puede explicar cómo o por qué sucedió esto. Es como si todas las piezas de la civilización, todos los componentes básicos que deberían tardar milenios en desarrollarse, simplemente se unieran de repente. Lo hicieron en un solo lugar y al mismo tiempo. La explicación convencional es que simplemente aún no hemos encontrado la evidencia anterior. Afirma que debe haber un desarrollo gradual que nos falta. Pero décadas de trabajo arqueológico en la región no han logrado encontrar este eslabón perdido. Cuanto más excavamos, más parece que Sumeria realmente surgió de repente y misteriosamente. Ahora hablemos de sus ciudades. Aquí es donde las cosas se vuelven aún más fascinantes. Uruk. Una de las ciudades sumerias más grandes, tenía una población de hasta 80,000 personas para el año 3000 a.C. Para poner esto en perspectiva, sería más grande que la mayoría de las ciudades del mundo en ese momento. De hecho, pudo haber sido la ciudad más grande de la Tierra. La ciudad estaba rodeada por muros masivos que se extendían por casi 10 kilómetros. Dentro de estos muros había grandes palacios, templos imponentes, mercados bulliciosos. También había distritos residenciales con sofisticados sistemas de drenaje. El nivel de planificación urbana es notable. Las calles estaban dispuestas en cuadrículas organizadas. Había edificios públicos y viviendas privadas, barrios ricos y zonas de clase trabajadora. Esto no era un pueblo que creció hasta convertirse en una ciudad con el tiempo. Esta era una metrópolis diseñada y construida con propósito y planificación. Otras ciudades sumerias como Ur, Lagash, Eridu y Nippur eran igualmente impresionantes. Cada ciudad era esencialmente una ciudad-estado independiente. Tenía su propio gobierno, su propia deidad patrona y su propio ejército. Comerciaban entre sí, a veces se aliaban y a veces entraban en guerra. Era un paisaje político complejo que requería diplomacia, tratados y relaciones internacionales. De nuevo,
Estos son conceptos sofisticados que normalmente no asociamos con el amanecer de la civilización. Estas son las cosas que esperamos ver después de miles de años de desarrollo social. Pero los sumerios hacían todo esto desde el principio. Sus creencias religiosas añaden otra capa al misterio. Los sumerios creían en un panteón de dioses. Cada dios era responsable de diferentes aspectos del mundo natural y la vida humana. En la cima estaba Anu, el dios del cielo. Luego estaba Enlil, el dios del aire y las tormentas. Enki era el dios del agua y la sabiduría. Inanna era la diosa del amor y la guerra. Pero esto es lo interesante. No eran solo figuras mitológicas en historias. Los sumerios creían que estos dioses eran seres reales y físicos. Caminaban entre ellos, gobernaban sobre ellos y tomaban decisiones que afectaban la vida diaria. Los templos no eran solo lugares de culto, eran literalmente las casas donde vivían los dioses. Los sacerdotes servían a los dioses como si fueran residentes reales de la ciudad. Les preparaban comidas, vestían sus estatuas y mantenían sus aposentos. La Lista Real Sumeria, uno de sus documentos históricos más importantes, afirma que el reinado fue descendido del cielo después del diluvio. Enumera reyes que gobernaron antes del gran diluvio. Algunos de ellos supuestamente reinaron durante decenas de miles de años. Después del diluvio, los reinados se vuelven más razonables. Pero el documento aún insiste en que la autoridad para gobernar provino directamente de los dioses. Ahora, los eruditos modernos interpretan esto como mitología. Lo ven como una forma antigua de legitimar el poder político. Pero, ¿y si los sumerios intentaban preservar una memoria histórica de algo real? ¿Y si estaban registrando, de la única manera que sabían, los orígenes reales de su civilización? Profundicemos en los logros tecnológicos de los sumerios. Aquí es donde el misterio se vuelve casi inquietante. No solo hablamos de logros impresionantes para la gente antigua. Hablamos de innovaciones y conocimientos que parecen completamente fuera de lugar en la línea de tiempo del desarrollo humano. Cosas que te hacen detenerte y preguntar: ¿cómo supieron esto? Comencemos con sus matemáticas. Los sumerios no solo contaban cosas, entendían conceptos matemáticos avanzados, utilizaban álgebra, geometría e incluso tenían una comprensión de lo que llamaríamos series y progresiones matemáticas. Se han encontrado tablillas de arcilla con tablas de multiplicar, tablas de dividir y cálculos para raíces cuadradas y cúbicas. Resolvieron ecuaciones cuadráticas, calcularon el área de formas irregulares, entendían el concepto de valor posicional en su sistema numérico, algo con lo que muchas civilizaciones posteriores tuvieron dificultades. Y recuerda, esto es alrededor del año 3000 a.C. La mayor parte del mundo todavía vivía en pequeños grupos tribales sin ningún lenguaje escrito. Mientras tanto, los sumerios ya hacían matemáticas avanzadas. Pero la situación se vuelve más extraña. Varias tablillas sumerias contienen conocimientos astronómicos que no deberían haber podido poseer. Conocían todos los planetas de nuestro sistema solar. Esto incluye planetas exteriores como Urano y Neptuno. Estos no fueron descubiertos oficialmente hasta los siglos XVIII y XIX con la ayuda de telescopios. ¿Cómo pudieron los sumerios conocer estos planetas distantes solo con sus ojos sin ayuda? Algunos investigadores señalan sellos cilíndricos y tablillas que parecen mostrar diagramas del sistema solar. En ellos todos los planetas están en sus posiciones correctas. Ahora, los escépticos argumentan que estamos mal interpretando estas imágenes.
Afirman que no representan realmente planetas. Pero si no representan planetas, ¿qué representan? ¿Y por qué coinciden tan estrechamente con nuestro sistema solar actual? Los sumerios también tenían un conocimiento detallado de la precesión de los equinoccios. Este es un fenómeno donde el eje de la Tierra se tambalea lentamente. Esto ocurre durante un periodo de aproximadamente 25.800 años. Esta es una observación astronómica increíblemente sutil. Requiere generaciones de cuidadosa observación del cielo para ser detectada. Los antiguos astrónomos griegos no descubrieron esto hasta alrededor del año 150 a.C. Sin embargo, los sumerios parecen haberlo sabido 2000 años antes. Incorporaron este conocimiento en sus calendarios y su mitología. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo una civilización que supuestamente está apenas comenzando descubre algo tan sofisticado? Hablemos de su medicina y cirugía. La evidencia arqueológica sugiere que los médicos sumerios realizaron procedimientos médicos complejos. Estos incluían la cirugía cerebral. Se han encontrado cráneos con signos de trepanación. La evidencia sugiere que los pacientes sobrevivieron a estas complejas cirugías y sanaron. Poseían un conocimiento detallado de anatomía, herbolaria y farmacología. Las tablillas médicas describen cientos de tratamientos. Estos eran para varias dolencias. Incluían medicinas vegetales, compuestos minerales e intervenciones quirúrgicas. Entendían la importancia de la limpieza para prevenir infecciones. Los médicos europeos no descubrirían esto hasta el siglo XIX. Tenían médicos especializados para diferentes partes del cuerpo. Existían dentistas, oculistas y cirujanos. Este nivel de sofisticación médica es asombroso para una civilización tan temprana. Su metalurgia es otro enigma. Los sumerios trabajaron con cobre, bronce, plata y oro. Incluso experimentaron con el hierro. Crearon aleaciones combinando diferentes metales para lograr propiedades específicas. Sabían cómo fundir mineral, verter metal en moldes y forjar herramientas y armas. Fabricaron joyas con tal precisión que rivaliza con la artesanía moderna. Algunas de sus orfebrerías son tan finas y delicadas que es difícil replicarlas. Esto es cierto incluso con herramientas modernas. ¿De dónde provino este conocimiento? La metalurgia es un arte que suele tardar siglos en desarrollarse. Esto ocurre mediante prueba y error. Sin embargo, los sumerios parecen haberlo dominado muy rápidamente. Su comprensión de la química y la ciencia de los materiales es igualmente impresionante. Crearon el primer material sintético conocido, la fayenza. La obtuvieron combinando arena, cuarzo y otros minerales a altas temperaturas. Hicieron vidrio, crearon tintes coloridos y produjeron perfumes y cosméticos. Entendieron la fermentación y elaboraron cerveza. La cerveza era un alimento básico en su dieta y se usaba como pago para los trabajadores. Fabricaron jabón utilizando grasas animales y ceniza de madera. Estos pueden parecer logros simples. Sin embargo, cada uno requiere conocimientos químicos específicos y un refinamiento experimental. Ahora examinemos su ingeniería y arquitectura. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente alucinantes. Los zigurats, templos masivos en forma de pirámide escalonada, eran maravillas arquitectónicas. La más grande de estas estructuras fue el Gran Zigurat de Ur, con una base de aproximadamente 64 por 45 metros. Se elevaba a una altura de unos 30 metros. Fue construido utilizando millones de ladrillos de adobe. Aún así, ha permanecido en pie durante más de 4000 años. La ingeniería necesaria para diseñar y construir tal estructura es notable.
Debían comprender la carga de peso, la distribución del estrés y la estabilidad de los cimientos. También sabían cómo prevenir la erosión. Incorporaron sistemas de drenaje en las paredes del zigurat para evitar daños por agua. Usaron betún, una sustancia similar al alquitrán, como mortero e impermeabilizante. Cada aspecto de la construcción muestra una planificación cuidadosa y un conocimiento de ingeniería sofisticado. Pero hay algo que realmente te hace reflexionar. Los sumerios construyeron estas estructuras masivas sin ninguna de las herramientas que asumimos son necesarias. Esto era cierto para tales proyectos. No tenían ruedas en los ejes para mover materiales pesados. Esto fue al menos en el período temprano. No había poleas ni grúas. No tenían herramientas de hierro. Lograron todo esto con herramientas de cobre, implementos de madera y mano de obra humana. ¿Cómo movieron bloques que pesaban varias toneladas? ¿Cómo los levantaron y los colocaron en su sitio? ¿Cómo lograron tal precisión en sus mediciones y alineaciones? Algunas de sus estructuras están alineadas con eventos astronómicos con increíble precisión. Las esquinas apuntan a las direcciones cardinales con fracciones de 1 grado. Este nivel de precisión es difícil de lograr, incluso con equipos de topografía modernos. Su ingeniería hidráulica es quizás aún más impresionante que sus edificios. El sur de Mesopotamia, donde se encontraba Sumeria, es esencialmente una llanura desértica. Es caluroso, seco y no apto naturalmente para la agricultura a gran escala. Pero los sumerios transformaron este paisaje. Lo hicieron a través de un extenso sistema de canales, diques y embalses. Desviaron agua de los ríos Tigris y Éufrates. Crearon canales de riego para campos a kilómetros de distancia. Construyeron sistemas de drenaje para evitar la acumulación de sal en el suelo. Incluso crearon puertos artificiales para embarcaciones. Esto no fue una simple excavación de zanjas. Esta fue una ingeniería hidráulica sofisticada. Requirió la comprensión del flujo del agua, el gradiente, la presión y la gestión a largo plazo de la tierra. Tuvieron que calcular cuánta agua se necesitaría para diferentes cultivos. Debían distribuirla uniformemente en grandes áreas. También cómo prevenir inundaciones durante las crecidas de primavera. Finalmente, cómo asegurar agua adecuada durante las estaciones secas. Algunos investigadores señalaron que la complejidad del sistema de riego sumerio rivaliza con la de proyectos modernos. Crearon una red de vías fluviales. Esta se extendía por cientos de kilómetros. Conectaba múltiples ciudades. Soportaba una población de cientos de miles de personas. La planificación y coordinación requeridas para tal proyecto son asombrosas. Esto no era algo que una sola ciudad pudiera lograr. Requirió cooperación entre múltiples ciudades-estado. También mediciones y métodos estandarizados. Probablemente, una autoridad central gestionó el sistema. El nivel de organización social y política que esto implica está, una vez más, mucho más allá de lo esperado. Esto es para la civilización más temprana. Centremos nuestra atención en el legado más importante de los sumerios. Este es la invención de la escritura. Al examinar sus textos escritos, encontramos aún más misterios. Surgen preguntas sobre quiénes eran realmente estas personas y qué sabían. La escritura es uno de esos puntos de inflexión fundamentales en la historia humana. Es la diferencia entre prehistoria e historia. También entre tradición oral y conocimiento registrado. Y los sumerios la inventaron. ¿O no fue así? Aquí es donde se pone interesante. La escritura sumeria más temprana apareció alrededor del 3200 a.C. Ya era bastante sofisticada. Sí,
comienza con pictogramas simples. Son imágenes que representan objetos o ideas. Pero en solo unas pocas generaciones evolucionó a un sistema de escritura completo. Era capaz de expresar cualquier pensamiento, concepto o historia. La velocidad de esta evolución es notable. La mayoría de los sistemas de escritura tardan siglos en desarrollarse. Pasan de símbolos simples a una escritura compleja. La escritura cuneiforme pareció dar ese salto en décadas. Es casi como si los sumerios tuvieran un plan para crear un sistema de escritura. Solo necesitaron implementarlo. Lo que es aún más intrigante es sobre qué eligieron escribir. Sí, existen textos mundanos. Estos incluyen recibos de grano, registros de ganado y documentos administrativos. Pero también hay obras literarias, textos religiosos y observaciones astronómicas. Además, tratados matemáticos y registros históricos. Una de las obras literarias más antiguas conocidas, la Epopeya de Gilgamesh, proviene de Sumeria. Esta no es solo una historia simple, es una narrativa compleja. Explora temas como la amistad, la mortalidad y la búsqueda de la inmortalidad. También abarca la relación entre humanos y dioses. Además, trata sobre el significado de la civilización misma. Es literatura sofisticada, que rivaliza con cualquier cosa producida en civilizaciones posteriores. La historia de Gilgamesh es particularmente interesante. Contiene elementos que aparecen en textos religiosos y mitologías posteriores. Existe una gran narrativa del diluvio. Es sorprendentemente similar a la historia del Arca de Noé en la Biblia. En la versión sumeria, un hombre llamado Utnapishtim fue advertido por el dios Enki. La advertencia era sobre un diluvio inminente. Este fue enviado por otros dioses para destruir a la humanidad. Enki le dice que construya un barco y se salve a sí mismo, a su familia y a animales de toda especie. El diluvio llega y destruye todo. Después de que las aguas retroceden, Utnapishtim hace un sacrificio a los dioses. Los paralelismos con la historia bíblica del diluvio son inconfundibles. Sin embargo, la versión sumeria es más antigua por al menos 1000 años. Esto plantea preguntas sobre los orígenes de muchas narrativas religiosas. Estas las consideramos únicas de culturas posteriores. Pero hay otros textos sumerios que son aún más desconcertantes. La lista real sumeria, mencionada anteriormente, es un documento que ha desconcertado a los historiadores. Esto ha ocurrido durante décadas. Enumera a todos los reyes de Sumeria desde el comienzo de la monarquía. Esto es hasta el momento en que se compiló la lista. El problema es que la parte temprana de la lista es claramente mitológica. Describe reyes que gobernaron por periodos increíblemente largos, a veces decenas de miles de años. Luego hay un gran diluvio. Después del diluvio, los reinados se vuelven más históricamente plausibles. Usualmente, estos varían desde unos pocos años hasta unas pocas décadas. Esto es lo que hace fascinante este documento. Los reyes listados en la sección post-diluvio de la lista son figuras históricas reales. Sabemos que existieron. Hemos encontrado evidencia arqueológica de sus reinados. Así, la parte posterior de la lista es históricamente precisa. ¿Por qué entonces los sumerios inventarían la parte anterior? Si eran historiadores cuidadosos en una sección, ¿por qué serían fabuladores en otra? Algunos estudiosos sugieren que los largos reinados describen dinastías o períodos de gobierno. No se refieren a reyes individuales. Otros piensan que los números podrían usar un sistema de conteo diferente. Este sistema no lo entendemos completamente.
Pero existe otra posibilidad que algunos investigadores han considerado. ¿Qué pasaría si los sumerios intentaban preservar una memoria histórica real? Una tan antigua que los detalles se distorsionaron con el tiempo. ¿Qué pasaría si realmente hubo una civilización antes del diluvio? ¿Y si los sumerios fueron los supervivientes o herederos de ese conocimiento? Esto nos lleva a la Génesis de Eridu. Este es otro texto sumerio que describe la creación del mundo y la humanidad. Según este texto, los dioses crearon a los humanos para hacer el trabajo. Los dioses estaban cansados de hacerlo ellos mismos. Los humanos fueron formados de arcilla mezclada con la sangre de un dios asesinado. Esto les dio tanto un cuerpo físico como una chispa divina. Los dioses luego enseñaron a los humanos la agricultura, la construcción de ciudades y todas las artes de la civilización. Después de muchos años, la humanidad se volvió demasiado ruidosa y problemática. Por ello, los dioses decidieron enviar un diluvio para aniquilarlos. Pero un dios, Enki, advirtió a su humano favorito. Ese humano construyó un barco para sobrevivir al diluvio y preservar a la humanidad. A primera vista, esto parece una mitología de creación típica. Cada cultura tiene historias sobre cómo llegaron a existir el mundo y la humanidad. Pero observemos más de cerca la versión sumeria. No describe una evolución gradual de la sociedad humana. Describe el don repentino de conocimiento de seres avanzados. Dice específicamente que los dioses enseñaron todo a los humanos. No descubrieron las cosas por sí mismos. No fue mediante experimentación y desarrollo. Se les entregó el conocimiento al por mayor. Cuando observamos el registro arqueológico, la civilización sumeria parece aparecer completamente formada. Esta narración mitológica comienza a sonar menos a fantasía. Más bien, parece una memoria histórica codificada en lenguaje religioso. Existe un sello cilíndrico. Es un pequeño cilindro de piedra tallado con imágenes. Se usaba para hacer impresiones en arcilla. Este ha causado un debate considerable entre los investigadores. Se conoce como BAA 243. Se encuentra en el Vorderasiatisches Museum de Berlín. El sello muestra una serie de objetos circulares. Algunos investigadores los interpretan como planetas. Están dispuestos de una manera que se asemeja a nuestro sistema solar. Uno de estos objetos es grande y parece estar en el sistema solar exterior. Algunos sugirieron que esto representa un planeta más allá de Neptuno. Posiblemente sea el hipotético planeta 9. Algunos astrónomos modernos creen que podría existir. La arqueología tradicional descarta esta interpretación. Argumenta que estamos viendo patrones que realmente no existen. Pero incluso si los escépticos tienen razón, aún debemos explicar por qué los sumerios crearon esta imagen. También qué pensaban que estaban representando. Los sumerios escribieron extensamente sobre astronomía. Nombraron constelaciones, rastrearon los movimientos de los planetas, predijeron eclipses y mantuvieron diarios astronómicos detallados. Su nivel de conocimiento astronómico era notable. Esto es especialmente cierto para personas que, según la historia convencional, acababan de dejar de ser cazadores-recolectores nómadas. Identificaron 5 planetas visibles a simple vista. Estos eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Siguieron sus movimientos con gran precisión. Pero algunos textos parecen describir más de 5 planetas. Utilizan términos y números que sugieren el conocimiento de cuerpos celestes adicionales. ¿Cómo explicamos esto? ¿Describían estrellas o asteroides que confundieron con planetas? ¿O sabían de alguna manera sobre los planetas exteriores? Otro conjunto fascinante de textos son los llamados almanaques del agricultor.
Estos documentos proporcionaban instrucciones detalladas para la agricultura. Decían a los agricultores cuándo plantar, cómo regar, cómo tratar las plagas y cuándo cosechar. Lo notable es lo sofisticado de este conocimiento. Los consejos dados en estos textos siguen siendo válidos en agricultura hoy en día. Comprendían la rotación de cultivos y la gestión del suelo. También entendían la importancia de dejar los campos en barbecho. Sabían cómo maximizar el rendimiento manteniendo la salud del suelo. Esto es ciencia agrícola avanzada, no agricultura primitiva. ¿De dónde vino este conocimiento? ¿Realmente se desarrolló a través de siglos de prueba y error? ¿O fue, como afirmaban los propios sumerios, enseñado a ellos? Ahora necesitamos hablar del elefante en la habitación, los Anunnaki. Ninguna discusión sobre los misterios sumerios estaría completa sin abordar esto. Debemos considerar lo que los propios sumerios dijeron sobre los orígenes de su civilización y conocimiento. Según numerosos textos sumerios, todo lo que sabían les fue dado por los Anunnaki. También todo lo que lograron se lo atribuyeron a estos seres. Los Anunnaki vinieron del cielo y gobernaron a la humanidad primitiva. La interpretación principal es que los Anunnaki eran simplemente dioses sumerios. Eran seres mitológicos creados para explicar fenómenos naturales. También proporcionaban una estructura religiosa a su sociedad. Pero algunos investigadores han propuesto una interpretación mucho más controvertida. La palabra Anunnaki se traduce literalmente como aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Fueron descritos como seres físicos, no espíritus etéreos. Vivían en templos, comían, tenían familias e interactuaban directamente con los humanos. Los textos los describen como seres más altos que los humanos. Poseían gran sabiduría y poder. Vivieron durante períodos de tiempo increíblemente largos. El líder de los Anunnaki era Anu, el dios del cielo, que permanecía en los cielos. Su hijo Enlil vino a la tierra y gobernó a los Anunnaki aquí. Enki, otro Anunnaki prominente, fue descrito como el dios de la sabiduría. Él amaba a la humanidad. A menudo actuaba como intermediario entre los dioses severos y los humanos vulnerables. En la mitología sumeria, los Anunnaki crearon a los humanos para que sirvieran como trabajadores. Los textos describen un tiempo antes de los humanos, cuando los propios Anunnaki tuvieron que hacer todo el trabajo. Esto incluía la minería, la agricultura y la construcción. Eventualmente, se cansaron de este trabajo. Decidieron crear un trabajador primitivo. Este ser podría realizar el trabajo duro por ellos. Tomaron la esencia de una criatura primitiva similar a un simio. Esta criatura ya existía en la tierra. Luego la mezclaron con algo de sí mismos. Así crearon a los humanos modernos. Esta nueva creación era lo suficientemente inteligente como para seguir instrucciones complejas. Sin embargo, no era tan inteligente como para desafiar a los propios Anunnaki. Ahora, antes de que desestimes esto como pura mitología, considera cuán específicos y detallados son estos textos. No se limitan a decir que los dioses crearon a los humanos, sino que describen un proceso. Hablan de experimentos, fracasos y, finalmente, éxito. Un texto describe cómo los primeros humanos eran imperfectos y tuvieron que ser refinados. Otro describe cómo los humanos fueron creados en lotes, con diosas sirviendo como madres de nacimiento. Estos no son mitos de creación vagos. Se leen casi como manuales técnicos o registros históricos. La interpretación más controvertida de todo esto proviene de algunos investigadores.
Ellos sugieren que los Anunnaki podrían haber sido seres físicos reales. Quizás fueron una civilización avanzada de otro lugar. Visitaron la Tierra en tiempos antiguos. Esto se llama a menudo la teoría de los antiguos astronautas. Ha sido popularizada por escritores como Zecharia Sitchin. Según esta teoría, los Anunnaki eran seres extraterrestres que llegaron a la Tierra. Posiblemente venían a extraer recursos. Genéticamente modificaron a los Homo sapiens. Lo hicieron mejorando la inteligencia de los homínidos existentes. Luego enseñaron a estos humanos recién inteligentes todo lo que necesitaban saber para construir una civilización. Cuando su trabajo terminó, o cuando decidieron dejar la Tierra por alguna razón, dejaron atrás la civilización humana que habían creado. Ahora, permítanme ser claro. Esta teoría es altamente controvertida y no es aceptada por la arqueología o la historia dominantes. La mayoría de los académicos la consideran una pseudociencia. Creen que selecciona selectivamente la evidencia y malinterpreta los textos antiguos. Pero aquí está la razón por la que algunas personas la encuentran convincente. Explicaría la aparición repentina de la civilización sumeria sin una prehistoria de desarrollo clara. Explicaría por qué los sumerios insistieron en que su conocimiento provenía de los dioses que descendieron del cielo. Explicaría su conocimiento avanzado de astronomía, matemáticas y tecnología. Explicaría por qué sus mitos de creación describen un proceso de ingeniería genética en lugar de una creación mágica. Y explicaría por qué civilizaciones de todo el mundo tienen mitos similares sobre dioses que vienen del cielo y enseñan a los humanos. Examinemos algunos textos específicos que alimentan esta teoría. La epopeya de Etana describe al héroe Etana volando a lomos de un águila. Ascendió muy alto en el cielo. La tierra debajo parecía una pequeña esfera. La descripción de la Tierra desde esta altitud es notablemente precisa. Describe cómo la Tierra y el mar aparecen al ganar altitud. También menciona cómo la Tierra parece curvarse y cómo todo se hace más pequeño. ¿Cómo sabría una persona antigua cómo se ve la Tierra desde gran altitud? A menos que la hubiera visto realmente. ¿O si alguien se lo hubiera descrito? Los escépticos dicen que es solo una narración imaginativa. Sin embargo, el nivel de detalle preciso es extraño para la pura imaginación. Otro texto describe el viaje de Enki a la Tierra. Dice que vino de un lugar en los cielos, viajó por el espacio y aterrizó en los pantanos del sur de Mesopotamia. La descripción utiliza terminología que algunos interpretan como la de una nave espacial. Contiene frases que podrían traducirse como objeto volador o vasija del cielo. Nuevamente, los académicos tradicionales interpretan esto como un lenguaje puramente mitológico. Sin embargo, la especificidad de las descripciones es notable. También hay descripciones de los Anunnaki poseyendo armas poderosas. Un texto describe el arma de Enlil como algo que podía destruir montañas. Podía hacer temblar la tierra y disparar rayos de luz. Otro describe el arma de Inanna como una que podía volar por el aire. Podía destruir ciudades enemigas a distancia. Esto suena a descripciones de tecnología avanzada. Posiblemente incluso aeronaves o misiles. Esta información fue filtrada a través de la comprensión de personas sin dicho concepto. Solo podían describirlas en términos de lo que conocían. Los textos sumerios también describen un lugar llamado Apsu, que era el dominio de Enki. El Apsu se describe como un lugar bajo la tierra o bajo las aguas. Era un lugar donde se guardaba un gran conocimiento. Allí los Anunnaki tenían sus talleres y laboratorios.
Algunos investigadores interpretan esto como la descripción de una base o instalación subterránea. Otros creen que podría estar describiendo una embarcación sumergible. Los textos dicen que Enki viajaría entre el Apsu y el mundo de la superficie. Así traía conocimiento e inventos a la humanidad. Ahora, aquí es donde necesito enfatizar algo importante. Que la teoría de los antiguos astronautas exista no significa que sea correcta. Hay muchos problemas con esta interpretación. A menudo se basa en una lectura selectiva de los textos. Ignora el contexto y hace suposiciones sobre el significado de las palabras antiguas. Muchos lingüistas profesionales especializados en sumerio lo argumentan. Dicen que investigadores como Sitchin tradujeron mal términos clave. También malinterpretaron el contexto cultural y lingüístico de estos textos. Que algo parezca describir tecnología avanzada no significa que realmente lo haga. Los pueblos antiguos eran capaces de imaginación y metáfora, como nosotros. Pero esto es lo que podemos decir con certeza. Los propios sumerios creían que su civilización les fue entregada por seres del cielo. No podemos decirlo con absoluta certeza. Ignoramos si estos seres eran dioses en un sentido puramente religioso. Desconocemos si eran representaciones mitológicas de fuerzas naturales. Podrían haber sido metáforas del logro humano. O quizás fueron algo completamente distinto. Lo que sí podemos decir es que la civilización sumeria fue extraordinariamente avanzada para su época. Apareció muy de repente. Sus propios textos afirman un origen muy específico para ese conocimiento. Más allá de los textos y la gran arquitectura, existen artefactos más pequeños de Sumer que siguen desconcertando a los investigadores. Son objetos que parecen fuera de lugar. Demuestran un conocimiento o una capacidad que no encaja en nuestra línea de tiempo de desarrollo tecnológico. Examinemos algunos de estos hallazgos misteriosos. Intentemos comprender qué podrían decirnos sobre las capacidades sumerias. Uno de los artefactos más famosos es la batería de Bagdad. Técnicamente, este objeto fue encontrado en un sitio parto cerca de Bagdad. Data de alrededor del año 200 después de Cristo. Esto es mucho más tarde que el período sumerio, pero algunos investigadores creen que podría estar basada en una tecnología sumeria anterior. El artefacto consiste en una vasija de arcilla con un tapón de asfalto. Dentro hay un cilindro de cobre que rodea una varilla de hierro. Cuando se llena con un líquido ácido, como vinagre o jugo de limón, produce una pequeña corriente eléctrica. Esencialmente funciona como una batería primitiva. La pregunta es, ¿por qué los pueblos antiguos crearían un dispositivo así? ¿Para qué lo usaban? Algunos sugieren que se usó para galvanizar oro en objetos de plata. Este es un proceso que requeriría corriente eléctrica. Otros piensan que podría haberse utilizado en ceremonias religiosas para crear misteriosas sensaciones de hormigueo. Los escépticos argumentan que no era una batería en absoluto. Fue solo una vasija de almacenamiento que casualmente produce electricidad. Pero incluso si descartamos la propia batería de Bagdad, la pregunta persiste. ¿Los sumerios y sus sucesores tenían algún conocimiento de la electricidad? Hay textos sumerios que describen objetos y fenómenos que suenan de naturaleza eléctrica. Se refieren a luces que no necesitan fuego, a objetos que producen chispas y a piedras que atraen el metal. La interpretación de estos textos es muy debatida. Sin embargo, sugieren que los antiguos mesopotámicos pudieron haber observado fenómenos eléctricos o magnéticos. Quizás incluso experimentaron con ellos. Otra categoría de artefactos desconcertantes son los sellos cilíndricos que representan lo que parecen ser hélices de ADN. Ahora, esto es controvertido.
Muchos arqueólogos piensan que la gente ve lo que quiere ver en estas imágenes. Pero existen varios sellos que muestran estructuras entrelazadas. Estas son serpentinas o similares a cuerdas. Se parecen notablemente a la estructura de doble hélice del ADN, dado que la mitología sumeria habla de la creación de humanos. Esto se logró mediante la mezcla de esencias. Algunos investigadores se preguntan si estas imágenes son representaciones simbólicas del conocimiento genético. ¿Pudieron los sumerios haber comprendido la herencia a nivel molecular? Casi con seguridad, no de la misma manera que nosotros. Pero, ¿pudieron haber tenido alguna comprensión intuitiva de cómo los rasgos se transmiten de padres a hijos? Posiblemente. Describen la creación de humanos. Implicó la mezcla de dos esencias diferentes. Una provenía de los dioses, la otra de criaturas existentes. Esto sugiere que entendían que la descendencia es una combinación de las características de sus padres. También existen tablillas matemáticas que contienen cálculos tan complejos que su propósito sigue siendo desconocido. Una tablilla contiene 60 filas y columnas de números en una disposición geométrica precisa. Los matemáticos modernos tardaron en descifrar que se trata de una tabla trigonométrica sofisticada. Sin embargo, esta tablilla es anterior a los antiguos griegos, a quienes atribuimos la invención de la trigonometría, por más de 1000 años. Otra tablilla, conocida como Plimpton 322, contiene una lista de ternas pitagóricas. Estas son conjuntos de 3 números que satisfacen el teorema de Pitágoras. Una vez más, esto es 1000 años antes de Pitágoras. ¿Por qué los sumerios practicaban matemáticas avanzadas? ¿Qué estaban calculando? ¿Qué proyectos requerían este nivel de sofisticación matemática? Algunos de los artefactos más intrigantes son los mapas. Los sumerios crearon mapas detallados de sus ciudades, sus sistemas de irrigación y sus territorios circundantes. Pero algunos mapas son más difíciles de explicar. Una tablilla parece mostrar un mapa de un área mucho mayor, posiblemente el mundo conocido completo desde su perspectiva. Muestra tierras más allá de Mesopotamia, cuerpos de agua y lo que algunos interpretan como cadenas montañosas. Lo interesante es que algunas características de este mapa corresponden a accidentes geográficos. Los sumerios no deberían haber conocido estos lugares. Estos sitios estaban más allá de sus redes comerciales. ¿Cómo sabían que existían estos lugares? ¿Tuvieron exploradores que viajaron más lejos de lo que nos damos cuenta? ¿Tuvieron contacto con pueblos lejanos que compartieron conocimientos geográficos? ¿O fueron estos mapas copiados de fuentes más antiguas, quizás de antes del diluvio, que destaca tan prominentemente en su mitología? La precisión de la artesanía sumeria es otro misterio. Algunas de sus joyas y trabajos en metal son tan finos y delicados. Es difícil comprender cómo los crearon con las herramientas disponibles. El análisis microscópico ha revelado que algunas piezas tienen detalles más pequeños de lo que el ojo humano puede resolver. ¿Cómo crearon estos detalles si no podían verlos? ¿Tenían alguna forma de aumento? Algunos investigadores han señalado que ciertos cristales pulidos pueden actuar como simples lupas. ¿Lo descubrieron los sumerios? No lo sabemos, pero algo les permitió trabajar con un nivel de precisión que parece imposible para el ojo desnudo. También hay preguntas sobre sus instrumentos astronómicos. Sabemos que observaron los cielos con cuidado y registraron lo que vieron. Pero, ¿cómo hicieron sus observaciones? ¿Tenían instrumentos más allá de simples varas de mira? Algunos textos se refieren a objetos que podrían ser dispositivos ópticos. Describen piedras que hacen que las cosas distantes parezcan más cercanas. También mencionan tubos para observar el cielo.
¿Son estas descripciones de telescopios o instrumentos similares? De nuevo, parece improbable, pero la alternativa es que hicieron observaciones astronómicas increíblemente precisas solo con sus ojos. Esto también es difícil de creer dada la exactitud de sus datos. Ahora debemos abordar uno de los elementos más persistentes en los textos y la mitología sumeria, el Gran Diluvio. Esto no es solo una historia que los sumerios contaron. Los arqueólogos han encontrado pruebas de inundaciones masivas en la antigua Mesopotamia, y las leyendas del diluvio aparecen en culturas de todo el mundo. ¿Podría haber una base histórica para estas historias? Y si es así, ¿qué podría decirnos sobre civilizaciones perdidas e historia olvidada? La historia sumeria del diluvio es detallada y específica. Según sus textos, hubo un tiempo antes del diluvio cuando existían varias ciudades y los reyes gobernaban por períodos imposiblemente largos. Entonces los dioses decidieron destruir a la humanidad con un gran diluvio. El dios Enki, quien sentía aprecio por los humanos, advirtió a un hombre llamado Ziusudra sobre el desastre venidero. A Ziusudra a veces se le llama Utnapishtim en versiones posteriores. Instruyó a Ziusudra para que construyera un gran barco y llevara a su familia y animales a bordo. El diluvio llegó. Duró por 7 días y 7 noches, y lo destruyó todo. Cuando las aguas retrocedieron, Ziusudra hizo un sacrificio a los dioses y le concedieron la inmortalidad por preservar la vida en la tierra. Las excavaciones arqueológicas en sitios de la antigua Mesopotamia han encontrado evidencia de grandes eventos de inundación. En algunas ciudades hay capas claras de sedimento depositado por el agua que separan las capas de ocupación anteriores de las posteriores. El arqueólogo Sir Leonard Woolley, mientras excavaba la antigua ciudad de Ur en los 1920, encontró una capa de arcilla limpia de varios metros de espesor. No había nada en ella, ni artefactos, ni estructuras, ni nada. Debajo de esta capa de arcilla se encontraban los restos de una civilización anterior. Encima de ella estaban los restos de la posterior civilización sumeria. Woolley creyó haber encontrado evidencia del diluvio bíblico y sumerio. Aunque los arqueólogos modernos son más cautelosos con esta interpretación, reconocen que ocurrieron grandes eventos de inundación en la antigua Mesopotamia. Pero aquí está lo interesante. Las leyendas del diluvio existen en culturas de todo el mundo. La historia bíblica de Noé es bien conocida. Pero también hay relatos de diluvios en la antigua mitología griega. Aparecen en textos hindúes y en leyendas chinas. Además, se encuentran en tradiciones nativas americanas y en mitos sudamericanos. Existen en otras innumerables culturas. Los detalles varían, pero los elementos básicos son consistentes. Hay un tiempo de gran maldad o caos. Una deidad o deidades deciden limpiar la tierra con un diluvio. Una persona justa es advertida y construye un barco. Sobreviven con su familia y animales. Después del diluvio, repueblan la tierra. Las similitudes son demasiado consistentes para ser una coincidencia. O todas estas culturas inventaron la misma historia de forma independiente. Esto es posible, pero poco probable, dados los detalles específicos que coinciden. O todos están recordando el mismo evento. La evidencia geológica sugiere que al final de la última edad de hielo, hace alrededor de 11.600 años, hubo un período de rápido aumento del nivel del mar. A medida que los glaciares se derritieron, los niveles del océano subieron en más de 100 metros, inundando las zonas costeras de todo el mundo.
Esto habría sido catastrófico para cualquier asentamiento humano cerca de las costas. Paisajes enteros habrían sido sumergidos. Las comunidades se habrían visto obligadas a huir hacia el interior. La memoria de tal desastre seguramente se preservaría en la tradición oral. Finalmente, se escribiría una vez que se inventó la escritura. ¿Es esto lo que recuerdan las historias del diluvio? ¿Una catástrofe global real que ocurrió al final de la Edad de Hielo? Algunos investigadores van más allá y sugieren que pudo haber civilizaciones avanzadas antes del diluvio. Estas vivían en áreas costeras que ahora están bajo el agua. Cuando llegó el diluvio, estas civilizaciones fueron aniquiladas, pero algunos supervivientes llevaron sus conocimientos tierra adentro. Finalmente, los transmitieron a pueblos posteriores como los sumerios. Esto explicaría por qué la civilización sumeria parece aparecer con conocimientos avanzados ya establecidos. No estaban empezando de cero. Estaban reconstruyendo la civilización basándose en el conocimiento preservado de antes del diluvio. Esto es, por supuesto, altamente especulativo, y no hay evidencia directa de civilizaciones avanzadas prediluvianas, pero uniría muchos de los misterios que hemos estado discutiendo. La lista de reyes sumerios divide la historia en períodos prediluvianos y postdiluvianos. La sección prediluviana describe reyes y ciudades que existieron antes del desastre. Algunos investigadores han intentado identificar estas ciudades prediluvianas. Se preguntan si sus ruinas aún podrían existir en algún lugar. Quizás estén enterradas bajo sedimentos o bajo las aguas del Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico es relativamente poco profundo y habría sido tierra seca durante la Edad de Hielo, cuando los niveles del mar eran más bajos. ¿Podría haber ruinas de ciudades antiguas bajo esas aguas? Algunas prospecciones de sonar han detectado estructuras anómalas en el fondo del Golfo. Sin embargo, todavía nada ha sido identificado de manera concluyente como hecho por humanos. Lo que es particularmente interesante es que los sumerios trataron el diluvio como una línea divisoria en la historia. Todo antes del diluvio era visto como casi mitológico, una edad diferente con reglas diferentes. Después del diluvio, la historia se volvió más arraigada, más normal. Los reyes gobernaron por periodos de tiempo razonables. Las ciudades eran reconociblemente como las ciudades que ellos conocían. Esta división sugiere que los propios sumerios vieron una ruptura fundamental en la historia humana. Un momento en que todo cambió. Esta ruptura pudo ser causada por un diluvio real, por el cambio climático, por una agitación social o por otra cosa. Claramente fue un marcador importante en su conciencia histórica. También está la cuestión de dónde vinieron originalmente los sumerios. Su idioma es único. No está relacionado con ninguna otra familia lingüística conocida. No es semítico como el acadio, el hebreo o el árabe. No es indoeuropeo como la mayoría de las lenguas europeas y persas. Se mantiene solo, lingüísticamente aislado. Esto sugiere que los sumerios estuvieron extremadamente aislados durante mucho tiempo, desarrollando su idioma de forma independiente, o que vinieron de otro lugar por completo, trayendo su idioma único con ellos. Algunos investigadores han intentado encontrar conexiones entre el sumerio y varias otras familias lingüísticas. Estas van desde las lenguas dravídicas en la India hasta las lenguas uralo-altaicas de Asia Central. Sin embargo, ninguna de estas conexiones ha sido probada de manera definitiva. Si los sumerios emigraron al sur de Mesopotamia desde otro lugar, ¿de dónde vinieron? Algunos de sus propios textos se refieren a una patria llamada Dilmun.
Era un lugar parecido al paraíso, donde no había enfermedad, muerte ni violencia. Algunos estudiosos piensan que Dilmun podría ser la isla de Bahrein en el Golfo Pérsico, que era un importante centro comercial. Pero otros se preguntan si Dilmun es el recuerdo de una patria anterior, quizás una que se perdió en el mar cuando los niveles de agua subieron al final de la edad de hielo. Las descripciones de Dilmun en los textos sumerios son tentadoras pero vagas. Nos dejan con más preguntas que respuestas. La caída de Sumer no significó el fin de la influencia sumeria. De hecho, el legado de esta misteriosa civilización dio forma a cada cultura que vino después de ella de maneras que aún estamos descubriendo. Exploremos cómo las innovaciones y el conocimiento sumerios se extendieron por el mundo antiguo. Continúan influyéndonos incluso hoy, miles de años después. Alrededor del año 2300 a.C., Sumer, como civilización independiente, llegó a su fin. Fue conquistada por Sargón de Akkad, quien creó el primer imperio verdadero de la historia. Pero Sargón no destruyó la cultura sumeria, la absorbió. Los acadios adoptaron la escritura sumeria, a pesar de que hablaban un idioma completamente diferente. Copiaron textos religiosos sumerios, tablillas matemáticas y registros astronómicos. Continuaron enseñando sumerio en sus escuelas. Se consideraba el idioma de la cultura y el aprendizaje. Era muy parecido al latín en la Europa medieval o al árabe clásico en el mundo islámico. El sumerio se convirtió en una lengua muerta. Ya no se hablaba en la vida diaria. Sin embargo, permaneció vivo en la erudición y la religión durante otros 2000 años. Los babilonios, que vinieron después de los acadios, fueron aún más devotos a preservar el conocimiento sumerio. El famoso Código de Leyes de Hammurabi, uno de los códigos legales más antiguos del mundo, se basa en gran medida en tradiciones legales sumerias anteriores. Hammurabi no inventó el concepto de ley escrita. Él estaba construyendo sobre cimientos sumerios. Los astrónomos babilonios estudiaron las mismas estrellas y planetas que los sumerios habían observado. Utilizaron tablillas que eran copias de las observaciones sumerias originales. Estas se remontaban a miles de años. Cuando los escribas babilonios querían demostrar su educación y sofisticación, incluían pasajes en sumerio. Era la forma en que los eruditos modernos podrían citar el latín o el griego. Pero la influencia se extendió más allá de Mesopotamia. Los fenicios, maestros marineros y comerciantes del Mediterráneo oriental, adaptaron la escritura cuneiforme. Finalmente, la simplificaron hasta convertirla en un alfabeto. Este alfabeto fenicio se convirtió en el antepasado de los alfabetos hebreo, arameo, árabe, griego y latino. Esto significa que las letras que lee ahora mismo pueden rastrear su ascendencia hasta el cuneiforme sumerio. Esto aplica si las lee en inglés o en cualquier idioma europeo. La conexión no es directa, pero existe. El concepto mismo de la escritura, de usar símbolos para representar sonidos e ideas, es un regalo sumerio para la humanidad. La influencia religiosa es aún más profunda. Cuando lee la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento cristiano, lee textos muy influenciados por tradiciones mesopotámicas anteriores. La historia del diluvio, como hemos comentado, está claramente relacionada con los mitos sumerios sobre el diluvio. Pero también existen otras conexiones. La historia del Jardín del Edén tiene paralelismos con los mitos sumerios sobre Dilmun. La historia de la Torre de Babel parece ser un recuerdo distorsionado de los zigurats mesopotámicos. Incluso la narrativa de la creación de 7 días podría tener raíces mesopotámicas. El número 7 era sagrado en la religión y cosmología sumerias.
La antigua Grecia, que a menudo consideramos la base de la civilización occidental, tenía una deuda con el saber mesopotámico. Filósofos y matemáticos griegos estudiaron en Babilonia. Tuvieron acceso a bibliotecas llenas de tablillas con conocimientos sumerios y babilonios. Tales, a menudo llamado el primer filósofo griego, aprendió geometría y astronomía en Egipto y Babilonia. Ambos habían adquirido estas ciencias de fuentes mesopotámicas anteriores. Pitágoras, a pesar de tener su nombre en el famoso teorema, trabajó con principios matemáticos. Los sumerios los habían entendido más de 1000 años antes que él. Cuando atribuimos a los griegos la invención de la filosofía, las matemáticas y la ciencia, pasamos por alto la base. Esta base ya había sido sentada por la civilización sumeria. El concepto de la semana de 7 días. Eso es sumerio. Cada día se asociaba con uno de los 7 objetos celestes en movimiento que podían observar. Estos eran el Sol, la Luna y 5 planetas. El domingo es el día del Sol, el lunes es el día de la Luna, el sábado es el día de Saturno. La división de la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. Eso proviene del sistema numérico sumerio de base 60. El círculo de 360 grados. Matemáticas sumerias. Estos no son solo hechos históricos interesantes. Son formas fundamentales en que organizamos y entendemos nuestro mundo. Y provienen de una civilización que existió hace 5000 años. Las tradiciones médicas de la antigua Grecia incorporaron el conocimiento médico mesopotámico. Estas influyeron en la medicina europea medieval y, finalmente, en la medicina moderna. Los médicos griegos conocían los textos médicos babilonios. Estos, a su vez, se basaban en conocimientos sumerios anteriores. Ciertos remedios herbales, técnicas quirúrgicas y métodos de diagnóstico se pueden rastrear a través de este linaje hasta Sumer. Hipócrates, el padre de la medicina occidental, escribió sobre la ética en la medicina y la importancia de la observación cuidadosa. También destacó la documentación. Él trabajaba dentro de una tradición médica que tenía raíces sumerias. Incluso nuestro sistema legal moderno debe algo a Sumer. La idea de que las leyes deben escribirse, exhibirse públicamente y aplicarse por igual a todos es una innovación sumeria. Esto es así, al menos en teoría. Antes de Sumer, la justicia a menudo era arbitraria. Se basaba en los caprichos de los gobernantes o en costumbres locales que variaban de un lugar a otro. Los sumerios crearon el concepto de precedente legal. Esto significaba referirse a casos anteriores para decidir los actuales. Establecieron el principio de que las penas deben ajustarse a los delitos, un ojo por ojo. Este principio apareció más tarde en el Código de Hammurabi y luego en la ley bíblica. Todo nuestro concepto de derecho codificado, de un contrato social escrito y acordado, es un invento sumerio. Los sistemas económicos que utilizamos hoy también tienen orígenes sumerios. Ellos inventaron el concepto de recibos y contratos. Cuando firma un contrato de arrendamiento para un apartamento, participa en una tradición legal. Esta se remonta a las tablillas de arcilla sumerias. Desarrollaron pesos y medidas estandarizados, cruciales para el comercio. Crearon una de las primeras formas de banca. Los templos servían como depositarios de la riqueza y llevaban registros de depósitos y préstamos. Incluso tenían algo parecido al crédito. Los comerciantes podían obtener bienes con la promesa de pagar más tarde. Todo esto estaba cuidadosamente documentado en tablillas de arcilla. La estructura misma de las ciudades, la idea de la planificación urbana, proviene de Sumer. El concepto de dividir una ciudad en distritos comerciales, residenciales,
religiosos y gubernamentales, eso es sumerio. La idea de que las ciudades deben tener obras públicas, mercados, templos, palacios y muros defensivos proviene de Sumer. Todo esto estaba cuidadosamente planificado y organizado. Cuando observamos la antigua Roma o Atenas y admiramos su sofisticación urbana, debemos recordar algo. Ellos se construyeron sobre modelos desarrollados miles de años antes en Mesopotamia. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje a través de los misterios de Sumer, nos quedamos con más preguntas que respuestas. Y quizás eso sea apropiado. La historia de la civilización humana todavía se está escribiendo. Nuevos descubrimientos continúan desafiando lo que creíamos saber. Examinemos los mayores misterios que siguen sin resolverse. Consideremos lo que futuras investigaciones podrían revelar. La pregunta fundamental es esta: ¿cómo surgió la civilización sumeria tan rápidamente y con tanta sofisticación? Hemos explorado varias teorías a lo largo de esta investigación. La explicación convencional es que simplemente no hemos encontrado todas las pruebas todavía. Debe haber habido un periodo más largo de desarrollo que las excavaciones arqueológicas no han desenterrado. Esto es ciertamente posible. Gran parte de la antigua Mesopotamia permanece sin excavar. La inestabilidad política en Irak durante las últimas décadas ha limitado severamente el trabajo arqueológico en la región. Las ciudades aún podrían estar enterradas bajo la arena. Podrían contener pistas sobre los orígenes de la civilización sumeria. Cada año se descubren nuevos sitios. Cada uno tiene el potencial de reescribir nuestra comprensión de este período. Pero, ¿qué pasaría si la explicación convencional es incompleta? ¿Qué pasaría si algo inusual realmente ocurrió en la antigua Mesopotamia que aceleró el desarrollo humano? Hemos discutido la teoría de los antiguos astronautas. Esta sugiere una intervención extraterrestre. Si bien esta teoría tiene serios problemas y carece de pruebas concretas, sí intenta explicar anomalías. El modelo convencional tiene dificultades con estas anomalías. La aparición repentina de conocimientos avanzados necesita una explicación. Lo mismo ocurre con los textos sumerios sobre seres del cielo. También la tecnología sofisticada, que parece fuera de lugar para su época. Existen otras teorías que no involucran extraterrestres. Sin embargo, todavía sugieren que algo extraordinario sucedió. Algunos investigadores proponen que pudo haber existido una civilización humana anterior y avanzada. Esta fue destruida por la catástrofe climática al final de la última edad de hielo. Los sobrevivientes de esta civilización podrían haber llevado sus conocimientos a varias partes del mundo. Así sembraron el desarrollo de civilizaciones posteriores como Sumer. Esto explicaría por qué tecnologías y mitos similares aparecen en culturas muy separadas. Explicaría las leyendas del diluvio que aparecen en todo el mundo. Y explicaría por qué algunas civilizaciones antiguas parecen haber comenzado con conocimientos más avanzados de los que deberían haber tenido. El problema con esta teoría es la falta de pruebas sólidas. Si existió una civilización avanzada de la edad de hielo, ¿dónde están las ruinas? ¿Dónde están los artefactos? Los defensores argumentan que la mayoría de estas ruinas estarían bajo el agua ahora. Habrían quedado sumergidas cuando los niveles del mar subieron. O estarían enterradas bajo sedimentos depositados durante miles de años. Algunos señalan sitios como Göbekli Tepe en Turquía. Es una compleja estructura de templo que data de 9600 años antes de Cristo. Esto sirve como evidencia de que nuestra comprensión de la capacidad humana antigua es incompleta. Otra posibilidad es que la evolución cognitiva humana
sufriera un cambio rápido. Esto ocurrió alrededor del momento en que surgió Sumer. Los antropólogos saben que los humanos, anatómicamente modernos, existieron durante cientos de miles de años antes de que apareciera la civilización. Durante la mayor parte de ese tiempo, la tecnología y la cultura humanas cambiaron muy lentamente. Luego, a partir de hace 50.000 años, hubo una aceleración en la innovación y la complejidad cultural. A esto a veces se le llama el gran salto adelante o la revolución del Paleolítico Superior. Quizás hubo otro cambio cognitivo alrededor de la época de Sumer. Algo que de repente hizo a los humanos mejores en el pensamiento abstracto, la planificación y la organización social. Si es así, ¿qué causó este cambio? ¿Fue genético? ¿Fue ambiental? ¿Fue cultural? No lo sabemos. El misterio del idioma sumerio sigue sin resolverse. ¿De dónde vino? Porque no está relacionado con ningún otro idioma conocido. Si los sumerios emigraron a Mesopotamia de otro lugar, ¿por qué no hemos encontrado ningún pariente lingüístico de su idioma? Esto en otras regiones. Algunos lingüistas han sugerido que el sumerio podría ser el último sobreviviente de una familia lingüística mucho más antigua. Esta, de lo contrario, se habría extinguido. En otras palabras, pudo haber habido muchos idiomas similares hablados en una amplia zona en la antigüedad. Pero todos ellos desaparecieron excepto el sumerio. Este se conservó porque los sumerios lo escribieron. Esto es plausible, pero nos deja preguntándonos sobre estos primos lingüísticos perdidos y los pueblos que los hablaban. El conocimiento astronómico de los sumerios sigue desconcertando a los investigadores. ¿Cómo sabían cosas que no deberían haber podido observar? Eran mejores observadores de lo que les atribuimos. Tenían instrumentos ópticos que desconocemos. Heredaron conocimientos de una civilización anterior. O los investigadores modernos están malinterpretando lo que realmente dicen los textos antiguos. Cada una de estas posibilidades tiene partidarios, pero ninguna ha sido probada. También existe la pregunta de qué pasó con el conocimiento sumerio después del fin de su civilización. Sabemos que parte de él fue preservado por los acadios, babilonios y asirios. Pero ¿cuánto se perdió? Las bibliotecas antiguas fueron destruidas por la guerra, el fuego y el tiempo. La Biblioteca de Alejandría en Egipto, por ejemplo, contenía innumerables pergaminos del mundo antiguo. Muchos de ellos probablemente preservaban el conocimiento mesopotámico. Cuando se quemó, ese conocimiento se perdió para siempre. ¿Cuánta sabiduría sumeria había en esos pergaminos? ¿Qué tecnologías, filosofías o registros históricos contenían? Nunca lo sabremos. La tecnología moderna está abriendo nuevas vías de investigación. Las imágenes satelitales y el radar de penetración terrestre pueden detectar estructuras enterradas sin necesidad de excavación. La inteligencia artificial puede ayudar a traducir textos dañados o fragmentarios. El análisis genético puede rastrear los movimientos y relaciones de poblaciones antiguas. Estas herramientas podrían ayudar a responder algunas de nuestras preguntas sobre Sumer. Quizás descubramos nuevos sitios que arrojen luz sobre sus orígenes. Quizás descifremos textos que han permanecido misteriosos. Quizás encontremos artefactos que demuestren capacidades que no sabíamos que tenían. Pero incluso con toda nuestra tecnología avanzada, algunos misterios podrían permanecer sin resolver para siempre. Las tablillas de arcilla se convierten en polvo. Las ciudades se desmoronan en arena. Las tradiciones orales se olvidan. El paso de 5.000 años borra mucho más de lo que preserva. Tenemos que aceptar que hay cosas sobre el mundo antiguo que nunca sabremos. Hay preguntas que nunca serán respondidas. Hay rompecabezas que permanecerán incompletos. Lo que podemos hacer es acercarnos a la evidencia con mente abierta.
reconociendo honestamente tanto lo que sabemos como lo que no sabemos. Debemos ser escépticos ante afirmaciones extraordinarias que carecen de evidencia sólida. Sin embargo, también debemos estar dispuestos a revisar nuestra comprensión cuando surja nueva evidencia. La historia de la arqueología está llena de casos donde la sabiduría convencional fue refutada por nuevos descubrimientos. Troya se consideraba puramente mitológica hasta que Heinrich Schliemann la encontró. El imperio hitita era desconocido hasta que se descubrieron sus ciudades y textos. ¿Quién sabe qué más encontraremos que cambiará nuestra comprensión del mundo antiguo? Al concluir nuestra investigación sobre la misteriosa civilización sumeria, demos un paso atrás y miremos el panorama general. ¿Qué nos enseña Sumer sobre la naturaleza humana, sobre nuestra capacidad de logro y sobre la fragilidad y resiliencia de la civilización misma? La primera lección es la humildad. Durante mucho tiempo, la civilización occidental se consideró a sí misma la cúspide del logro humano, el punto final del progreso. Los pueblos antiguos eran vistos como primitivos, menos capaces y menos inteligentes que los humanos modernos. Sin embargo, cuanto más aprendemos sobre civilizaciones como Sumer, más nos damos cuenta de que la gente antigua era tan inteligente, creativa y capaz como nosotros. Simplemente tenían diferentes herramientas y conocimientos distintos. Considerando lo que tenían para trabajar, sus logros son posiblemente más impresionantes que los nuestros. Nosotros nos beneficiamos de miles de años de conocimiento acumulado, de tecnologías construidas sobre otras tecnologías. Los sumerios tuvieron que inventar casi todo desde cero. Y sin embargo crearon una civilización sofisticada y compleja que duró más de 1000 años. La segunda lección trata sobre la interconexión de la civilización humana. Nos gusta pensar en las diferentes culturas y civilizaciones como entidades separadas y distintas. Pero la verdad es que el conocimiento, las ideas y las innovaciones fluyen entre las culturas. Los sumerios influyeron en los acadios. Ellos, a su vez, influyeron en los babilonios. Después, los babilonios influyeron en los persas y griegos. Estos últimos influyeron en los romanos. Los romanos, a su vez, influenciaron la Europa medieval, lo que llevó al mundo occidental moderno. Mientras tanto, cadenas de influencias similares ocurrían en Asia, África y las Américas. Cada civilización se apoya en los hombros de las que la precedieron. Todos somos parte de una larga conversación que la humanidad ha tenido consigo misma durante decenas de miles de años. La tercera lección trata sobre la fragilidad de la civilización. Sumer era poderosa, rica y sofisticada. Parecía permanente, duradera, inmutable. Y luego cayó. Sus ciudades fueron abandonadas o conquistadas. Su idioma dejó de hablarse. Su gente fue absorbida por otras culturas. En pocas generaciones, Sumer fue un recuerdo. En pocos siglos, fue olvidada por completo. Los arqueólogos modernos tuvieron que redescubrirla y reconstruir su historia. Esto debería hacernos reflexionar sobre nuestra propia civilización. Lo que tenemos ahora no tiene garantía de perdurar. La tecnología, el conocimiento y las estructuras sociales que damos por sentadas pueden desaparecer. Las civilizaciones nacen y caen. El conocimiento puede perderse. Nunca debemos asumir que el progreso es lineal o inevitable. Pero la cuarta lección trata sobre la resiliencia. Aunque Sumer cayó, su legado sobrevivió. Las ideas e innovaciones que crearon continuaron dando forma al mundo. La escritura, las matemáticas y la astronomía
son algunos de los regalos sumerios a la humanidad. Estos, junto con el derecho y el urbanismo, han perdurado por 5.000 años. Todas estas contribuciones continúan dando forma a nuestro mundo actual. Esto sugiere que, si bien las civilizaciones individuales pueden ser frágiles, el conocimiento y la creatividad humanos son notablemente resilientes. Mientras haya humanos para recordar, aprender y construir sobre lo que vino antes, la civilización de alguna forma continuará. El misterio de Sumer también nos recuerda cuánto desconocemos aún sobre nuestro propio pasado. Vivimos en una era donde podemos secuenciar el ADN, explorar Marte y observar el principio del universo. Sin embargo, existen preguntas fundamentales sobre la historia humana que aún no podemos responder. Esto incluye a nuestros propios ancestros y sus logros. Esto debería inspirar tanto humildad como emoción. Humildad porque nos muestra los límites de nuestro conocimiento. Emoción porque significa que todavía quedan descubrimientos por hacer, misterios por resolver y maravillas por desvelar. Cada año, los arqueólogos que trabajan en Irak, Siria, Irán y Turquía hacen nuevos descubrimientos. Estos añaden piezas al rompecabezas de la antigua Mesopotamia. A veces, estos descubrimientos confirman lo que creíamos saber. Otras veces, derriban nuestras suposiciones. Cada nueva tablilla traducida, cada nuevo sitio excavado, cada nuevo artefacto analizado. Todo esto nos acerca a comprender a los sumerios y su mundo. Sin embargo, también suele plantear nuevas preguntas, abriendo nuevos misterios incluso mientras resuelve los antiguos. A aquellos de ustedes que me han acompañado durante todo este viaje, gracias. La historia de Sumer no es solo historia antigua, es nuestra historia. La historia de cómo llegamos a ser quienes somos. Cada vez que miras la hora y ves minutos y segundos contados en sesentas, estás usando una invención sumeria. Cada vez que lees o escribes, utilizas una tecnología que ellos fueron pioneros. Cada vez que vives en una ciudad, sigues leyes o miras las estrellas y te preguntas, ¿estás participando en tradiciones que ellos comenzaron? Los sumerios nos dejaron un mensaje a través de 5.000 años, no en palabras, sino en acciones. Nos mostraron lo que los humanos son capaces de lograr cuando trabajamos juntos. También nos enseñaron al aplicar nuestra creatividad e inteligencia a los desafíos que enfrentamos. Demostraron que la civilización es posible. Afirmaron que el orden puede surgir del caos y que el conocimiento puede acumularse y transmitirse a través de las generaciones. Probaron que los humanos no son solo supervivientes. Son también creadores, constructores, pensadores y soñadores. El gran Sigurat de Ur todavía se alza en el sur de Irak. Ha sido desgastado por el tiempo, pero es perdurable. Cuando miras sus imágenes, o si tienes la fortuna de visitarlo en persona, estás viendo algo que manos humanas construyeron. Esto ocurrió hace casi 4.000 años. Esas manos pertenecían a personas que no eran tan diferentes de ti y de mí. Tenían esperanzas y miedos, sueños y decepciones. Amaban y perdían. Trabajaban y jugaban. Se preguntaban sobre su lugar en el cosmos. Miraban las mismas estrellas que vemos nosotros. Se hacían las mismas preguntas sobre la existencia y el significado que nos hacemos. Y de alguna manera, a pesar de no tener ninguna de nuestras comodidades modernas, construyeron algo extraordinario. Esto lo lograron a pesar de vivir en un mundo tan diferente al nuestro. Crearon una civilización que influenciaría a cada cultura
que vino después de ella. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en la antigua Sumer? ¿Cómo surgió tan repentinamente esta sofisticada civilización? ¿Fueron beneficiarios del conocimiento de una civilización anterior? ¿Recibieron ayuda de seres avanzados? ¿Podrían haber sido divinos, extraterrestres o de una cultura humana más avanzada que aún no hemos descubierto? ¿O eran simplemente personas brillantes que aprovecharon al máximo sus circunstancias? Quizás sus logros nos parecen misteriosos solo porque hemos subestimado de lo que eran capaces los humanos antiguos. Quizás nunca lo sabremos con certeza. Las arenas del tiempo han enterrado demasiada evidencia. Las voces de los propios sumerios nos hablan de forma imperfecta, a través de tablillas de arcilla y ruinas que se desmoronan. Pero quizás el misterio en sí mismo es valioso. Nos recuerda que la historia no es un libro cerrado, sino una investigación en curso. Nos anima a seguir haciendo preguntas, a seguir buscando respuestas y a mantenernos curiosos sobre nuestro pasado. También sugiere que puede haber maravillas en la historia humana que apenas hemos empezado a comprender. Son logros y capacidades que desafían nuestras suposiciones sobre lo que la gente antigua podía hacer. Los sumerios construyeron su civilización en un desierto duro. Era una tierra con pocos recursos naturales. Enfrentaron desafíos que habrían abrumado a pueblos menos capaces. Lo lograron con herramientas de bronce, trabajo humano y animal, y el poder de la creatividad y cooperación humanas. Si ellos pudieron lograr lo que hicieron con tan poco, imagina lo que podríamos lograr. Pensemos en lo que podemos hacer con los recursos y conocimientos que tenemos hoy. La lección de Sumer no es solo sobre el pasado, sino sobre el futuro. Es un recordatorio del potencial humano. Nos muestra lo que podemos lograr cuando nos lo proponemos. Mientras sigues con tu día, tómate un momento para pensar en los sumerios. Estas personas antiguas vivieron y murieron hace miles de años. Su idioma ya no se habla. Sus dioses ya no son adorados y sus ciudades se han desmoronado hasta convertirse en polvo. Sin embargo, su influencia te rodea. En las palabras que lees, en los números que usas, en el concepto mismo de civilización. Es posible que hayan vivido hace 5000 años, pero en un sentido muy real, todavía están con nosotros. Aún moldean nuestro mundo. Todavía nos desafían a aspirar más alto y soñar en grande. El misterio de Sumer es, en última instancia, el misterio de la humanidad misma. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿De qué somos capaces? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero la búsqueda de esas respuestas es lo que nos hace humanos. Los sumerios entendieron esto. Sabían que la búsqueda del conocimiento, la construcción de ciudades, la creación de arte y literatura. Todo esto, junto con la exploración del cosmos, es lo que da sentido a la vida. Sabían que los humanos no son solo un animal más, son algo único y extraordinario. Son capaces de remodelar el mundo y de alcanzar las estrellas. Antes de que Egipto construyera las pirámides, antes de que Roma conquistara el mundo, antes de que Grecia diera a luz a la filosofía occidental, existió Sumer, la misteriosa civilización que, según la historia convencional, no debería haber existido. Una civilización tan avanzada, sofisticada y revolucionaria, que aún ahora, 5000 años después, todavía intentamos comprender cómo lo hicieron. Su historia es un rompecabezas, un misterio, un desafío a todo lo que creíamos saber sobre la historia humana. Y quizás así es exactamente como debe ser. Los mayores misterios son los que nunca se resuelven por completo.
Son los que nos mantienen preguntándonos, cuestionando y buscando la verdad. Ese es el legado de Sumer, no solo el conocimiento y las innovaciones que nos dieron. También son las preguntas que dejaron atrás. Esas preguntas continúan resonando a través de los milenios. Nos llaman a mirar más profundo, a pensar con más fuerza. Nos invitan a nunca dejar de maravillarnos con la increíble historia de la civilización humana. Si encontraste este viaje por la antigua Sumer tan fascinante como yo, por favor compártelo. Difúndelo con otros que amen los misterios, la historia y lo inexplicado. Presiona el botón de me gusta para ayudar a otros a descubrir estas increíbles historias. Suscríbete para unirte a nosotros mientras continuamos explorando los enigmas de nuestro pasado. Porque la historia de la humanidad es mucho más extraña y maravillosa de lo que la mayoría de nosotros cree. Además, todavía hay muchísimos misterios esperando ser desvelados. Hasta la próxima. Sigue cuestionando, sigue explorando. Nunca dejes de maravillarte con el asombroso mundo en que vivimos y la increíble gente que nos precedió.